¿qué nos puede contar de su vida? ¿De dónde usted viene? Yo nací y me crié en Yabucoa. Soy yabucoeño de pura cepa. Muy bien. Me crié fundamentalmente en los barrios de Calabaza y Martorell. Soy de la familia, por parte de padre, de la familia Medina de Jesús, y por parte de madre, por la familia Lazú. Si yo te dijera que yo nunca en mi vida pensé estudiar medicina, ¿No? a lo mejor no me lo creería. Nunca pensé estudiar medicina. Es más, posiblemente nunca pensé ir a una universidad. ¿Cuáles eran entonces esas aspiraciones suyas y qué era lo que pensaba que quería hacer viniendo de un pueblo que tradicionalmente lo conocemos como un pueblo que es agrícola? Sí. ¿Pensaba en algún momento de desenvolverse en esa área? Pregunto. Pues mira, mi niñez se desenvolvió fundamentalmente en el campo. Vengo de familia campesina. Mi abuelo era un agricultor de una parcelita. Vivió toda su vida, trabajó toda su vida en los sembradíos de caña, en la central azucarera de Yabucoa. Mi papá pues tenía su terrenito, era medio agricultor. No fue un buen agricultor que digamos, pero practicaba la agricultura. Cuando tenía 17 años, mi mamá emigró hacia los Estados Unidos, a la ciudad de Filadelfia, con 9 hijos, de los cuales yo soy el mayor. Estudié en la escuela Edison High School, terminé mi escuela superior en la escuela Edison High School de Filadelfia. Para ese entonces, pues yo, un muchacho de 17 años, tenía montones de cosas que quería hacer. ¿Y era aplicado en la escuela? Fíjate, en los primeros años de mi escuela no. De hecho, estuve a punto de fracasar. De hecho, en una ocasión abandoné la escuela y regresé. ¿Y la abandonó? Y la abandoné. Cosas de la adolescencia. Estaba rebelde. Algunas inquietudes, algunas necesidades, etc. Pero finalmente me apliqué. Desde los 14 años, a los 15 años, me convertí, para usar un término religioso, a la iglesia pentecostal. Eso me dio un cierto freno. Tocaba la guitarra en la iglesia, toqué saxofón en una banda religiosa con los Lirios del Valle de Yabucoa. Viajé con ellos. Después empecé a tocar la trompeta. Cuando fui a vivir a Filadelfia, pues seguí tocando en la iglesia, tocaba instrumentos en la iglesia. Cuando me gradué de la escuela superior en Filadelfia, tenía un dilema que yo quería hacer. ¿Sabe qué? Ese dilema usualmente es muy común en los varones, quizás mucho más que en las féminas, en las mujeres, porque están indecisos de tantas cosas que probablemente como que no están enfocados durante el transcurso de los años de escuela, no están enfocados en precisamente en qué se quieren desarrollar y en qué se quieren desenvolver, y les gustan muchas cosas, y entonces no le dan prioridad a eso, a diferencia de nosotras que ya estamos pensando desde temprana edad qué es lo que queremos ser. Pues mira, había 2 cosas que me gustaban. Una era la música y otra era la aviación. De hecho, hay una persona muy conocida en el área de Humacao, director de la Rondallita, Camacho, a quien, si me está oyendo, no sé si lo negará, pero la primera clase de guitarra se la di yo en mi casa, en el balconcito de mi casa. Pues me gustaba la música, a la misma vez me gustaba la aviación.
quería ser piloto. Tenía un amigo que después se hizo mecánico de aviación, el Miguel Soch. Y tenía ese dilema cuando me estaba graduando de la Escuela Superior de Filadelfia. Vinieron profesores, amigos míos que me trataron de orientar, orientadores, y unos decían, mira, vamos a enviarlo a ver si él puede entrar a una escuela de aviación, pero eso cuesta dinero. Otros decían, no, que se vaya al ejército, al Navy. Y un profesor dijo, mira, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si puede entrar a una universidad. Y allá se entra al programa del ROTC, y sale con un grado de teniente y a la misma vez puede salir con una licencia de piloto. Pues tuve que estudiar muchísimo para entrar a la universidad. Logré entrar a la Universidad del Estado de Pensilvania, en Penn State. Posiblemente fui uno de los primeros puertorriqueños que fui a estudiar allí. Estuve varios años en el ROTC y después de varios años decidí no seguir. En esos tiempos en donde usted había ingresado en el ROTC y además estaba estudiando de lleno, haciendo un bachillerato. Estaba haciendo de lleno, era puertorriqueño. Había muchos prejuicios hacia los puertorriqueños. Pues mira, te diría, puede sonar contraproducente, pero de entrada, lo primero que a mí no me agradó fue la forma en que entré a la universidad. Y tú dirás, ¿pero por qué? Te están dando una oportunidad de entrar a la universidad, una de las universidades más prestigiosas que tiene Estados Unidos. Hasta el astronauta Armstrong se graduó de allí, estudió ingeniería allí, etcétera. Pero yo entré mediante un programa que se llamaba, yo no sé si existe todavía, Equality Opportunity Program, eso, EOP. Entonces todo el mundo preguntaba, ¿tú eres un EOP student? Y el mero hecho de dijeran, tú eres un EOP student, un estudiante EOP, era como si te pusieran en otra categoría. Por otro lado está el hecho de que en Puerto Rico yo nunca tuve la noción, sinceramente hablando, de que yo no era blanco. A pesar de que mi familia de parte de padres son gente blanca, de ojos azules, ojos verdes, etc. Pues mi mamá es mulatita. Entonces yo pues tengo este colorcito. Entonces allí adquirí yo la conciencia de que yo no era blanco. Y aunque tenía muchísimos amigos anglosajones, de hecho prácticamente todos mis amigos eran anglosajones, todavía hay algunos con los que conservo cierta amistad, pero siempre de alguna forma me hacían sentir y me hacían saber que yo no era anglosajón, que yo era de otro color. Pero bueno, aparte de todas esas cosas, te decía, hice un bachillerato, terminé haciendo un bachillerato en ciencias sociales, trabajo social. Perdóneme que yo intervenga aquí. ¿Eso fue motivo para usted exigirse más frente a los que de alguna manera lo clasificaban como que usted no era anglosajón? ¿Fue motivación para usted decir, yo como aquí me están dando, como quien dice, echándome hacia un lado, yo voy a demostrarle a esta gente que yo tengo una madera distinta? Sí, de hecho. En todo yo me preparaba, trataba de prepararme, por ejemplo, al estar en un programa de ROTC tenía que competir con estudiantes, más que todo anglosajones, muchos de ellos eran hijos de militares, muchos de ellos venían de escuelas militares de diferentes partes del mundo, incluyendo hasta de Sudamérica, de Panamá, para aquella época que tenía base militar. Y los oí en la forma en que se expresaban, lo que pensaban del resto del mundo, lo que pensaban de Latinoamérica, lo que pensaban de los latinos. Y todas esas cosas me fueron a mí, en cierta forma, perturbando, inquietando. Hasta el punto que yo dije, bueno, esto no es para mí. Cuando decidí darme de baja, me recuerdo que un capitán
el capitán, un capitán, en cierta forma que tenía un poco de amistad conmigo, me preguntó, pero ¿por qué te vas? No te vayas. Mira, él era de apellido Kennington. Le digo, mire, capitán Kennington, la realidad. Yo soy puertorriqueño, usted lo sabe. Siempre me consideré un ciudadano de Estados Unidos. Ya estoy cansado de cada vez que estoy llenando algún documento, algún papel, me preguntan si yo soy ciudadano de Estados Unidos. Una y otra vez, no importa cuántas veces lo repito, vuelven y me preguntan si soy ciudadano de Estados Unidos. Entonces he encontrado que ya lo militar no es lo que yo quiero ser. ¿Cuándo entonces decide? Porque tenía la idea de que entraba a la ROTC, quería ser piloto o músico quizá. Pero también tuve la oportunidad, recuerdo un profesor muy amigo mío, que había sido piloto en Vietnam. Y en una ocasión me estuvo dialogando de las cosas que tuvo que hacer en Vietnam, incluyendo las bombas de Napalm, etc. O sea, entre unas cosas y otras, me convencí de que lo militar no era para mí. Y aparte de eso, que yo en aquella época era bien religioso. Entonces decidí dejar el programa de ROTC. Pues hice el bachillerato en trabajo social, sociología, en el que terminamos muchos de nosotros. Y luego decidí regresar a Puerto Rico, porque aunque me había nacido y me había criado en Puerto Rico, me sentía que no sabía nada. Sentía que no sabía nada de Puerto Rico. Párelo ahí, yo tengo que irme a una pausa. Me parece interesante tener la entrevista en este punto, voy a ir a la pausa y cuando regresemos entonces me habla de qué entonces comenzó usted a experimentar en esa etapa donde entendía usted que conocía muy poco de Puerto Rico, pero y entonces de sociología, ¿cómo es que entra a estudiar medicina? ¿Cómo es que se da ese proceso para entonces estudiar medicina? Voy a la pausa y en breve regresamos a Salud, Cultura y algo más. Tuve un amigo, fíjate qué cosa, es como algo paradójico, ¿verdad? Tuve un amigo, un roommate, anglosajón, que nos hicimos muy buenos amigos porque él era cristiano y yo era cristiano. Y este muchacho estaba estudiando premédica. Él estaba haciendo premédica y este muchacho tenía las aspiraciones de ser médico. Era hijo de un pastor. Hice muy buena amistad con este muchacho. De hecho, hace unos años tuve la oportunidad de ir a la casa de él, allá en Pensilvania. Pues recuerdo que él se ponía a estudiar sus libros de ciencia y pues eso para mí era... Yo decía, caramba, ¿qué es eso? Mientras él estaba con su libro de ciencia, yo estaba con mi libro de sociología, que sí, la clase media, que sí, la clase alta, que sí, la clase, etc. Éramos bien diferentes en términos de dos compañeros de cuarto que ya tú sabes cómo es esto. Bueno, decido regresar a Puerto Rico, entre otras cosas, motivado. Yo pude haberme quedado en Filadelfia. Al salir de la universidad dije, me hubiera podido buscar un trabajito de trabajo social. En aquella época había cierta demanda de buscando personas que supieran inglés, que conocieran la ciudad, que hubieran estudiado, que pudieran trabajar. Pero yo tenía una inquietud y era que yo quería saber más de Puerto Rico, porque me sentía que no sabía nada. Y yo te voy a hacer algunas anécdotas. Yo me iba a estudiar a la biblioteca y de camino a la biblioteca, debajo del frío, debajo de un árbol, con todo y la nieve, yo me metía debajo de un árbol y yo oraba. Pues yo era bien cristiano, te vi. Y decía, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Se hincaba o solamente se sentaba y tenía esa Me conversación? paraba debajo de un árbol. Muy bien. Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo siento que esto no es lo mío. Entonces, bueno, decidí regresar a Puerto Rico.
Recuerdo que tuve hasta llamada el mismo papá del muchacho. Hasta me llamó en 2 ocasiones: mira, Luis, ¿por qué te vas? ¿Qué te sucede? ¿Qué te hicimos mal? Yo le dije: no, ustedes no me han hecho nada malo, es que simplemente quiero regresar a Puerto Rico. Por eso, bueno, regresé a Puerto Rico, me fui a vivir con mis abuelos. Al principio tuve que buscar un trabajito. Sus restantes 8 hermanos se quedaron en Estados Unidos. Toda mi familia mamá. se quedaron en Estados Unidos. Recuerdo que mi tía, una tía mía enfermera, trabajaba en el Hospital Guadalupe en Atorrey, y me consiguió un trabajito por ADT, el famoso ADT. En la cocina, yo fregando platos y repartiéndole las bandejitas a los pacientes, y llevaba las bandejitas a los pacientes, etc. Socialista. Y me dijo: mira, Luis, hay una beca para estudiar en un país socialista. Puede ser Alemania Democrática, puede ser la Unión Soviética o puede ser Cuba. Y yo le dije: pues mira, si yo me tuviera que ir para algún lugar, me voy para Cuba. Porque, allí hablan español, es más cerca de aquí, y la cultura es más parecida. Y era para hacer no era para estudiar largo, era un curso corto de economía. Pues yo dije: pues yo me voy, hago el curso en economía y regreso. Pues son nada más 6 meses. Pues nada, hice la solicitud y me puse a esperar que me llegara la aprobación. En ese entonces, como no llegaba la aprobación, me fui para Estados Unidos, y como ya te dije, pues fui a Filadelfia, de Filadelfia para Chicago, y allí en Chicago, pues los planes míos eran ya quedarme en Estados Unidos trabajando. No conseguí trabajo en Chicago, aún con la preparación que tenía, y como te dije, pues empecé a trabajar en el aeropuerto. Con la suerte de que unos meses después se cae un avión, el DC-10, un DC-10, eso fue en el 79, y mandaron a parar, empezaron a despedir empleados porque no lo necesitaban, porque los vuelos de los DC-10 los detuvieron por un tiempo. Y yo, al verme en esa... ese modelo lo detuvieron, lo sacaron del mercado. Al verme en esa disyuntiva, regresé a Filadelfia. En Filadelfia, divandacito, tratando de acumular un dinero para regresar a Puerto Rico, e incluso me fui para una finca agrícola, para New Jersey, a recoger blueberries, a recoger peaches, y así pues hice el dinero suficiente para regresar a Puerto Rico. Cuando regresé a Puerto Rico, fui a la Universidad de Puerto Rico para empezar a hacer las gestiones para a ver si podía entrar a la Escuela de Leyes. En ese interín me llega una carta del Partido Socialista donde me decía que me habían puesto avión para ir para Cuba para estudiar medicina. Yo fui donde ellos, le dije que no, que eso había sido un error, que yo no solicité nunca nunca hice una admisión para entrar a la escuela nunca pedí una medicina. beca para estudiar medicina. Me dijeron: pero no te apures, eso cuando llegas allá lo arreglas. Pues me fui, me pusieron avión a través de Jamaica, Santo Domingo y Jamaica. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a Cuba? Y número 2, de entrar a estudiar una carrera que usted no se había programado ni proyectado para eso. Me gustaría que me hablara de eso, pero voy a ir a la pausa y cuando regrese me da los detalles. Regresamos a Salud, Cultura y Algo Más, y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana somos el tema de conversación. Les invito a que me busquen, a que nos busquen en las redes sociales, en Facebook como Programa Radial Salud, Cultura y Algo Más, y en Twitter @Salud y Cultura. Estoy conversando con el doctor Luis de Jesús Lazú. Él es médico generalista, tiene oficinas de medicina preventiva. Vamos a conocer más adelante dónde está ubicado sus oficinas, pero estamos conociendo un poquito de su trayectoria, cómo es que llega a estudiar medicina. Y ha sido sumamente interesante la conversación con el doctor, porque había ya logrado 2 bachilleratos, pero ninguno de ellos relacionados al asunto de la medicina. Sí había tenido algún contacto con el campo de la salud, pero totalmente diferente, con un compañero de hospedaje,
en algún momento dado consiguió un empleo en la zona de la cocina de este hospital en la zona metropolitana de San Juan. Ajá, en la zona metropolitana de San Juan. Y entonces se había programado para estudiar economía en Cuba. Un curso corto. Un curso corto, aproximadamente de 6 meses. Sí, y se regresan para tratar de entrar a la escuela de leyes. Porque ese era el interés que a través de su preparación académica con 2 bachilleratos, primero uno de sociología, después luego otro de ciencias políticas, era por ahí donde usted se inclinaba. Pero la vida lo puso en otro escenario, en Cuba, y lo puso a prepararse en un área donde usted no vislumbraba medicina. Sí, bueno, mira, pues nada. Lo resolvía después cuando llegara a Cuba, le dijeron. Sí, me dijeron, vete para Cuba y ya lo resolví. Pues efectivamente, me fui para Cuba. En el viaje iban 2 puertorriqueños, 3 puertorriqueños más, que sí iban a estudiar medicina. Ellos sí iban a estudiar medicina, yo no. Yo fui para el curso de economía. Pues llegué a La Habana. Allí nos tuvieron como una semana, casi 2 semanas, en la preparación, poniéndonos vacunas, en todas esas cuestiones de seguridad salubrista que tienen los cubanos. ¿Qué pasaba por su mente? Pues fíjate, yo era un muchacho jovencito, lleno de vigor, salud, muchos sueños. Yo lo veía como una experiencia. Una aventura. Para mí era una experiencia para que nadie me la contara. Porque déjame decirte otra cosa, entre las cosas que yo también me gustaban, era el periodismo. Me gustaba el periodismo, todo eso de cuestión de irme, viajar con una cámara, pero todo ese tipo de cosas que me gustaban. Pues bueno, llegué allí y después de 2 semanas, pues nos montaron en una guagua y nos enviaron de La Habana para Santiago de Cuba. ¿La situación política de Cuba en ese momento era cuál? Era más difícil que ahora. Más difícil. Más difícil que ahora, sí. ¿Eran tiempos? Había menos, por lo menos ahora mismo hay un poco más de convivencia, si se puede llamar así, con Estados Unidos. Pero en aquella época las comunicaciones prácticamente eran muy pocas. Y al ser ciudadano usted americano y entrar entonces a una isla comunista, pues tuvo que pasar por un screening también, ¿no? Bueno, yo no sé si me hicieron screening o no, pero a mí me resultó, yo me sentía que había resultado sumamente fácil. Okay. O sea, en ningún momento yo sentí ninguna dificultad. Bien. Si te voy a ser honesto. Pues nada, cuando llegué a La Habana, fuimos al Ministerio de Salud Pública, a los funcionarios que nos fueron a visitar y volví, le hice el mismo señalamiento, que yo no había ido a Cuba a estudiar medicina. Me dijo, mira, no hay problema, chico. Te vamos a mandar para Santiago y en Santiago está la Facultad de Medicina y la Facultad de Economía. Cuando tú llegues a la Facultad de Economía te vas a salir. Pues más nada, nos fuimos en una guagua desde La Habana hasta Santiago, llegamos por la madrugada y la guagua paró primero en la Facultad de Economía. ¿Qué pasa? Para ese tiempo había pasado una tormenta que era la tormenta David y la escuela estaba desierta. Entonces los muchachos y el chofer me dijeron, mira, vete para la Facultad de Medicina y cuando ya comiencen las clases, porque no estaban dando clases, entonces puedes regresar a la Escuela de Economía. Pues me fui con los muchachos que iban a estudiar medicina para la Facultad de Medicina hasta que comenzaron las clases. El día de la matrícula, si es que se le puede llamar aquello matrícula, pues nos llamaron. Y yo seguía apareciendo en la lista de los que iban a estudiar medicina. Volví y le dije, miren, yo no vine a estudiar medicina, yo vengo aquí a estudiar economía, tengo que irme para allá arriba. Se veía, desde la escuela de medicina se veía la facultad de economía, tengo que irme para allá a estudiar economía. Me dijeron, pero muchacho, no seas bobo, quédate aquí con tus amigos, quédate aquí estudiando medicina. Es que yo no sé nada de medicina, yo no tengo ninguna base en ciencias naturales, lo mío es ciencias sociales. ¿De cuánto tiempo estábamos hablando que tenía que quedarse? Ese es otro detalle. Cuando me dijeron que eran 6 años,
Y yo dije, yo no vine aquí preparado para estar 6 años, yo vine aquí para estar 6 meses. Y en términos de el dinero que necesitaba para pagar el estudio, ¿le requirieron algo? Los estudios eran por completo gratuitos. Gratuitos. Te proveían los libros, hospedaje, comidas, te daban hasta un estipendio mensual por ser estudiante, y además de eso te daban ropa y otra serie de facilidades. Lo mismo que le daban también a los estudiantes cubanos, porque allá los estudios son por completo gratuitos. Pues mira, pues nada, salí, me asomé por una puerta, miré hacia las montañas de Santiago de Cuba, y yo dije, yo no puedo creer que yo vaya a estar aquí 6 años. Pero dije, nada, me voy a quedar aquí, voy a probar. Si después de unos meses no me gusta, me voy. Era delgado de por sí, ya había rebajado unas cuantas libras más. Pero luego logré aplicarme y me convertí, modestia aparte, en uno de los mejores estudiantes de la universidad. Una vez le cogí el piso. Fui alumno ayudante de anatomía. Un alumno ayudante es que un estudiante que le interesa una asignatura participa con los profesores en esa asignatura, en proveer esa asignatura, y a la misma vez te pagan por ayudar al profesor. ¿Cuándo se dio cuenta que era ahí donde debía estar? Cuando ya llevaba un año y dije, ya no hay vuelta atrás. Esto es lo mío. Ya tengo que terminarlo. Otra cosa es que yo, como nunca me interesó la medicina, yo no sabía lo que era una reválida, ni un examen, nada. Yo vine a saber de una reválida, que yo tenía que coger una reválida en Puerto Rico, cuando ya llevaba prácticamente 3 años. Y yo entonces empecé a interesarme un poco por eso. No, porque nos están diciendo que no puedes revalidar en Puerto Rico, que no nos van a dejar examinar, etc. Yo digo, bueno, ya llevo 3 años, ya sigo con esto, y que Dios reparta suerte. Pues nada, terminé medicina general. Mientras estudiaba medicina general, hubo profesores que me estuvieron estimulando, motivando para que me quedara e hiciera una especialidad. ¿En qué la hizo? Pues hice una residencia en cirugía general. O sea, después de haber terminado medicina general, hice cirugía general. Pero sabía que no tenía en Puerto Rico oportunidad de que me permitieran ejercer la carrera de cirujano. Si acaso, medicina general. Gran parte de su vida la ha dedicado a estudiar. Y entonces decide venir, una vez termina su preparación de medicina en Cuba, decide venir a Puerto Rico, revalida. No fue tan fácil, porque al principio no me querían dar la oportunidad de revalidar. ¿Y entonces cómo se ganaba la vida? Tuve varios años sin lograr revalidar. ¿Y cómo se ganaba la vida? Mira, tuve 2 años trabajando en el Hospital Regional de Humacao. En aquella época, lo que le llamaban... El Hospital Víctor Rincón. Sí, asistente médico. Tuve 2 años ahí, trabajé en el Instituto del SIDA de San Juan, varios años. E incluso en una ocasión me quedé desempleado y tuve que trabajar de guardia de seguridad con la St. James. Trabajé allá en Carolina, cuidando una factoría de plástico que había allí en la 65 Infantería frente a Lillis. Sin embargo, ha sido persistente y ninguna de estas cosas lo desenfocaron finalmente en lograr usted el objetivo de, en algún momento dado, lograr obtener la reválida de medicina para poder establecer su oficina. Bueno, después de varios años y mediante una enmienda que hubo a la ley, que regía para ese entonces el Tribunal Examinador de Médicos, y modestia aparte, es que tengo que decirlo porque fue así, no lo puedo decir de otra manera. Yo y otros egresados de escuelas de medicina, y digo yo, el burro adelante, para que no se espante porque fue así, logramos promover un proyecto en la legislatura para enmendar la ley para que nos permitiera revalidar. Me gustaría que voy a ir a la pausa y cuando regrese a atender varios asuntos con usted. ¿Qué opina de la reforma de salud en Puerto Rico?
¿Cómo compara la medicina de Cuba con la medicina de Puerto Rico? ¿Qué cosas debemos aprender los puertorriqueños para tener una buena salud o estar en salud? Voy a la pausa y en breve regreso con la parte final de salud, cultura y algo más. ¿Cómo entonces ya comienza usted su práctica de la medicina en Puerto Rico? ¿Cómo compara la medicina en la isla con la medicina en Cuba? ¿Y qué le parece a usted la reforma de salud en Puerto Rico? Bueno, para empezar, es incomparable. Hablar del sistema de salud cubano en comparación con el sistema de salud puertorriqueño es incomparable. ¿Cuáles las diferencias esenciales? Para empezar, en Cuba la salud es un derecho. Está constitucionalmente hablando, es un derecho. Aquí, constitucionalmente hablando, la salud no está incluida no está incluido entre los derechos del ciudadano. En segundo, aún con los penurias que ha pasado el pueblo cubano, las necesidades, carencias de ciertas cosas, el país se las ha arreglado para proveer un sistema de salud que está entre los mejores del mundo, y de eso ustedes tienen noticia. Allá la salud es gratuita, lo que hay se le provee, si no lo hay, no se le provee al ciudadano, pero si lo hay, se le provee gratuitamente. Allá se hacen trasplantes de riñones, allá se hacen trasplantes de corazón, se hace trasplante de médula ósea, desde hace muchos años antes que en Puerto Rico se comenzaran a hacer. Las operaciones estas de la córnea, de corrección de córnea, allá en Cuba se hacían gratuitamente muchísimos años antes que se empezaran a hacer aquí. Por otro lado, allá no hay necesidad de planes médicos como aquí. Entiendo yo que, aparte de que la salud no es un derecho, está la realidad de que los planes médicos, en mi opinión, son un tropiezo. Hay que mejorar el acceso a la salud, poner menos trabas, fundamentalmente de los planes médicos, al acceso de los pacientes a los servicios médicos que se proveen. Hace falta más inclusión ciudadana, más participación ciudadana en la toma de decisiones de la salud. Tener a nivel del gobierno personas que verdaderamente sepan de salud, tanto en la legislatura como en el gobierno. Entiendo yo que, por ejemplo, una comisión de salud pues debe estar dirigida por personas que trabajen en el campo de la salud.